Bien, ahora vamos a ver los ejercicios de intra y de extrapolación. Antes de partir con los ejercicios, te voy a explicar mejor en qué consiste cada uno. Vamos a hacer un breve repaso y lo ideal es que tú después realices ejercicios para ver si estás bien. Veamos entonces. Recordemos que la tabla de vapor, nosotros encontramos 4 tablas, la tabla C1, la tabla C2, la tabla C3 y la tabla C4. En la tabla C1 y tabla C2, tú ingresas para sacar la información de saturación. ¿Okay? Acá tenemos la tabla C1, por ejemplo. Cuando tú quieres obtener un valor que no se encuentre en esta tabla, pero esté interno a algunos de ellos, por ejemplo, entre temperatura 5 y 10 grados Celsius, entre 10 y 15, etc., tú vas a poder, tendrías que realizar acá una interpolación, ¿ok? Interpolación. Lo mismo en la tabla C2. En la tabla C2 tú también ingresas para obtener la información de saturación, pero aquí ingresas con la presión de saturación. Entonces, por ejemplo, si tú quieres obtener los valores a 0,0085 megapascal, ese estaría entre estos dos valores y por lo tanto tú debieses interpolar el valor correspondiente. ¿Ok? Entonces, siempre que tengas un punto interior o interno, vamos a hablar de una interpolación. Fíjate la diferencia. Acá tenemos la tabla C3, acá yo te acoté con esta línea dorada. En esta zona tú interpolas. Por ejemplo, si tu temperatura es 120 grados Celsius y tienes una presión de 0,005 megapascal, tú vas a saber que te encuentras acá en 0,05 y el 120 se encuentra entre 100 y 150. Entonces vas a interpolar porque va a ser un punto interior. ¿Okay? Y acá tienes la tabla C4, lo mismo. Por ejemplo, acá arriba tienes 5 megapascal, 10, 15, 20, 30, 50. Si tú quieres, por ejemplo, a 80 grados Celsius y quieres determinar las propiedades a 7 megapascal, el 7 se encuentra entre 5 y 10 megapascal, por lo tanto va a ser un punto también interno. Entonces, cualquier punto interno significa que es una interpolación. ¿Ya? Fíjate acá, aquí para facilitarte el trabajo, te pinté o te achuré la zona, por ejemplo, en esta zona tú siempre vas a intrapolar. La interpolación tú la puedes encontrar en la fase de líquido comprimido o bien en la fase de vapor sobrecalentado. Si tú intrapolas en la fase de líquido comprimido, vas a utilizar los valores también del líquido saturado. Si intrapolas en la fase de vapor sobrecalentado, vas a utilizar los valores de vapor saturado. Fíjate, esta es la tabla C4, esta es la fase de líquido comprimido. Entonces, la intrapolación tú la vas a realizar cuando tu presión sea menor a 5 megapascal, pero a la vez, para la temperatura que tú estés trabajando, esa presión debe ser mayor que la presión de saturación. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tú tuvieras 2 megapascal, aquí te doy un ejemplo, y una temperatura de 180 grados Celsius, y vas a la tabla, te vas a dar cuenta que la presión de saturación a 180 es un valor menor que 2, mientras que a 180 grados Celsius está el dato a 5 megapascal. Por lo tanto, tú vas a hacer la intrapolación utilizando este valor de la tabla C4, además del valor que tú obtengas de la tabla C1 o de la tabla C2 con respecto a la fase de líquido saturado. Acá, en este otro extremo de la tabla C4, tú vas a encontrar la zona de extrapolación. Esa zona tú la aplicas, por ejemplo, cuando tu presión sea mayor que 50 megapascal y te encuentras en la zona de líquido comprimido. Por ejemplo, si yo te digo a 50 megapascal, a 60 megapascal y 200 grados Celsius, tú tienes los 200 acá, te vas, y no vas a encontrar el de 60. Por lo tanto, vas a tener que extrapolar, es un punto exterior que se encuentra entre 30 y 50, digamos, no que se encuentra, sino que 30 y 50 son los valores más cercanos a 60 megapascal. Entonces, esta zona que te achuré acá va a corresponder a la zona de extrapolación. Aquí tienes un poquito más de casos. Por ejemplo, acá esta es la tabla de vapor sobrecalentado, la tabla C3. Fíjate,
los últimos valores de presión que tú encuentras es a 30 y a 40 megapascal, por ejemplo. Entonces, si yo te pidiera a una presión mayor que esa, por ejemplo, a 45 megapascal y 400 grados Celsius, tú sabes que en ese caso vas a encontrarte en la fase de gas. Por lo tanto, puedes utilizar las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, a 400 grados Celsius y a 45 megapascal, tú vas a estar entonces en esta zona, ¿ves? Y vas a tener que extrapolar utilizando los valores a 30 y a 40, ¿ya? Si no entiendes todavía, no te preocupes porque vamos a hacer un ejercicio de cada caso y te va a quedar seguro que muy bien, muy claro. ¿Okay? Bien, también se da, por ejemplo, cuando los volúmenes son inferiores a los disponibles en la tabla C3. Siempre estoy considerando a temperatura dada, ¿ya? Entonces, siempre vamos a trabajar acá por columnas. Por ejemplo, si te digo a 500 grados Celsius, el volumen es 0,002 megapascal, perdón, metros cúbicos partido por kilogramo. Fíjate, a 500 tienes 0,02, ese otro es más chiquitito porque tiene dos ceros. Tienes 0,01477, 0,01305, 0,00868, 0,00562. Entonces tu valor de 0,002 a 500 grados Celsius está en esta zona, ¿ves? Entonces tú en ese caso debieses extrapolar con los datos a 30 y a 40. Y si fuera el volumen, sería utilizando ese valor de volumen y este valor de volumen. Supongamos que lo que tienes como dato, como información, es la temperatura a 700 grados Celsius y, por ejemplo, la energía interna a 3250. Entonces, a 700 grados Celsius, acá está la columna, y buscas la energía interna, corresponde al segundo valor, ¿te fijas? Entonces, acá 3410, 3300 va bajando, 3376, 3335, 3283. Y tú buscas el 3250, está en la zona de extrapolación, ¿te fijas? Entonces vas a tener que extrapolar con estos valores. Haces lo mismo con la entalpía, ahí te indiqué yo, ¿ah? Cuando la entalpía son inferiores a las disponibles en tabla C3, te insisto, a una temperatura dada, entonces tienes que extrapolar. Recuerda que siempre tienes que conocer la temperatura y o la presión. Entonces, si conoces la presión, la temperatura, haces esto. Si conoces la presión, te vas por filas, ¿ya? Por ejemplo, mira lo que te puse acá. Zona de extrapolación a una presión dada. Si las temperaturas son superiores a las disponibles en la tabla C3, estás en esta zona. Por ejemplo, a 20 megapascal, aquí tienes 20 megapascal, ahora te vas por la horizontal porque la presión es constante, y vas a ubicar el 1000 grados Celsius. ¿Te fijas? 550, 600, 650, 900, 950, y no está 1000. 1000 se encuentra en esta zona. Entonces tú tienes que extrapolar con estos, dijimos 20 megapascal, con estos datos. ¿Te das cuenta? Después te puse ahí, por ejemplo, volúmenes superiores a los disponibles en la tabla C3. Los volúmenes superiores a los disponibles en la tabla C3, por ejemplo, a 20 megapascal también, pero a 0,04 metros cúbicos. Fíjate, acá tienes 20 y vas subiendo el volumen y llegas hasta 2771. El 0,04 estaría en esta zona. Entonces tú tienes que extrapolar con estos valores, ¿ya? Y ahí te dejé varios casos, ¿ok? Te insisto, si no entiendes bien, no te preocupes, porque ya vamos a hacer ejercicio. Bien, acá también, para dejarte más sensible el trabajo, vamos a sacar esto, para dejarte más sencillo, te indiqué, por ejemplo, esta es la tabla C3, esta zona donde tú no encuentras datos, se supone que antes de eso está la zona de vapor saturado, ¿ok? Está en el límite con la fase de vapor saturado. Al estar en el límite, tú tienes que intrapolar con la tabla de vapor saturado. Es decir, tienes que usar los datos de la tabla C3 y también tienes que utilizar los valores de la tabla C1 o de la tabla C2, pero los valores indicados con el subíndice G. Recuerda que el subíndice G está indicando que es vapor saturado. ¿Ok? Bien. Acá te indico yo también, también la tabla de vapor sobrecalentado, ¿te fijas? Y toda esta zona que tú veas libre siempre,
va a significar que tienes que intrapolar entonces con vapor saturado. Recuerda, no te vayas a equivocar, uno de los errores que cometen los estudiantes es que no grafican, entonces no se dan cuenta, no se percatan de que los valores más cercanos a vapor sobrecalentado son los correspondientes a vapor saturado. El límite del vapor sobrecalentado es la línea del vapor saturado, ¿ya? Entonces por eso cuando tú haces una intrapolación de la tabla de vapor sobrecalentado, lo tienes que hacer con vapor saturado, porque los datos que debiesen estar ficticiamente acá, imaginariamente, debieran ser los valores de vapor saturado que yo te indico en la tabla C1 y en la tabla C2. Bien chicos, con esa explicación, ojalá que sea más sencillo, que comprendamos los ejercicios. Vamos a realizar los ejercicios que quedaron propuestos en la clase pasada. Vamos a partir en calcular o estimar la entalpía y la entropía a 240 grados Celsius y 55 megapascal. Bueno, en este ejercicio la idea es que nosotros siempre podamos disminuir, optimizar el tiempo que tenemos. Las pruebas son largas, las de termodinámica, tienen esa característica, no son difíciles, pero sí son a veces un poco largas. Entonces nosotros debemos optimizar nuestro tiempo. Para eso lo ideal es que nos sepamos todas las reglas. Una de las reglas es que si tu temperatura es menor que la temperatura crítica, pero tu presión es mayor que la presión crítica, te encuentras en la zona de líquido comprimido. Te repito, recuerda que la temperatura crítica del agua es 374,136 grados Celsius y la presión crítica es 22,088 megapascal. Si tu temperatura es menor que la temperatura crítica, te vas a encontrar debajo de esa línea que yo dibujo siempre de color rojo, y además tu presión es mayor que la presión crítica, te va a quedar justo en una zona triangular que queda ubicada en la parte superior de la zona de líquido comprimido. Entonces, esa zona es de líquido comprimido. Entonces, con esto no sería necesario que tú fueras a la tabla C1 o a la tabla C2 para verificar en qué zona te encuentras. Bastaría con que te vayas directamente a la tabla C4, ¿ya? Entonces, ahí está el ejercicio. Bueno, la temperatura, lo que te estoy diciendo, es menor que la temperatura crítica y la presión es mayor que la presión crítica, por lo tanto te vas inmediatamente a la fase líquido comprimido. Eso tenlo muy presente, por favor, para tu prueba y para las tareas. Supongamos que por alguna razón no te diste cuenta, se te olvidó, te pusiste nerviosa o nervioso, entonces tampoco hay tanto drama, porque tú, no importa, ingresas a la tabla C1 y vas a concluir exactamente lo mismo. O bien, si ingresas a la tabla C2, también vas a concluir lo mismo. Supongamos que no me di cuenta, ingresé a la tabla C1 con mi temperatura de 240, tampoco es tanto el tiempo que uno ocupa. Y me doy cuenta que mi presión de saturación es 3,344 megapascal. Dado que mi presión que daban era 55 megapascal, es mucho más alta que esta. Por lo tanto, significa esto, significa que a esa temperatura empezamos a comprimir el sistema. Entonces, es una mayor presión la que tú efectúas. Entonces, vamos a obtener líquido comprimido y por lo tanto debes irte a la tabla C4, ¿ok? Te vas a la tabla C4, y aquí en la tabla C4, si tú te fijas, tienes a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 y a 50 megapascal. En la tabla de C4 del Sistema Internacional solamente dispones de valores para 6 datos de presiones del sistema. Entonces buscamos, ¿teníamos los 240? Perfecto, están los 240. Eso ya nos hace feliz, porque al menos no vamos a tener que realizar una interpolación doble. Bueno, no te preocupes porque eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? También es bien sencillo. Entonces, tenemos la temperatura de 240 grados Celsius y buscamos la presión que nos indica. Si te fijas, las presiones mayores que nosotros tenemos son 30 y 50 megapascal. Y yo te había indicado hace un ratito, cuando te expliqué la materia, que esta era la zona en que nosotros realizábamos una extrapolación en la fase de líquido comprimido. Entonces tú vas a tener que extrapolar el valor de la presión que te piden con 30 y 50 megapascal, para lo cual vas a utilizar los datos que yo te indico aquí en este segmento rojo, ¿ok?
Por ejemplo, a 30 megapascal, acá está el volumen, ¿te das cuenta? En metros cúbicos partido por kilogramo, y si tú bajas, el volumen va a ser 0,0011.920 metros cúbicos partido por kilogramo. La energía interna, 1006,9 kilojoule partido por kilogramo. Como ves, es muy sencillo. Después, si lo haces a 50 megapascal y tú quieres saber tu entalpía, ahí tienes 50, aquí tienes 240 grados Celsius, y ves tu entalpía, ¿ves? 1049,2 kilojoule partido por kilogramo. Bien, ¿cómo lo hacemos acá? Fíjate, nosotros dibujamos, esta es nuestra isoterma a 240 grados Celsius, ubicas a 30 y a 50 megapascal, y el de 55, recuerda que estabas en la fase de líquido comprimido, y los de 55 lo pones sobre él, porque la presión, la ordenada, va aumentando la presión hacia arriba, obviamente. Fíjate, acá, esta es otra cosa que debes tener bien presente, es que acá tú tienes la temperatura constante, ¿ya? Tienes la presión que te va variando. Si tú te fijas, déjame ver esto, si tú te fijas, no se movió, bueno, pero si tú te fijas, nosotros teníamos datos a 240 grados Celsius. Ahora eso es constante, por lo tanto los valores van a estar en esa isoterma, ¿te fijas? Y lo que te va a ir variando van a ser las presiones, vas a tener a 30, a 50 y a 55. Si te fijas, el punto verde, que es el que tú quieres determinar, es un punto externo, se encuentra fuera de los datos que tú tienes disponibles. Por lo tanto, vas a enfrentarte a una extrapolación. A veces los chicos se asustan con el nombre extrapolación. No tienen que asustarse, es solamente que vas a estimar un valor que se encuentra externo a los datos experimentales que tú dispones, pero el procedimiento es exactamente el mismo para interpolación, para intrapolación y para extrapolación. Solamente son nombres distintos, pero no te asustes, ¿ok? Bien, pones los datos de la presión, acá pones los valores, por ejemplo, la primera fila, yo te sugiero, el orden no interesa, pero yo te sugiero, solamente por una cosa de orden para ti, que pongas siempre la variable que tú estás determinando o estimando. En este caso, a 55 megapascal, 240 grados Celsius, tú quieres estimar la entalpía y la entropía. ¿De qué datos dispones? Dispones de 30 megapascal a 240, que lo sacamos en la tabla de recién, y la entalpía valía 1042,6 kilojoule partido por kilogramos, y la entropía 2,6490 kilojoule partido por kilogramos Kelvin. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos lo mismo a 50, y después hacemos nuestra interpolación con la metodología que les enseñé ayer. En esa metodología, recuerden que lo único que nosotros estamos haciendo de supuesto es que estos tres puntos se encuentran tan cercanos entre sí que se comportan como una línea recta. Al ser esto una línea recta, la que contiene a los tres puntos, significa que la pendiente entre dos puntos adyacentes es igual a las pendientes de los otros dos puntos adyacentes. Es decir, la pendiente entre el punto verde y el punto celeste es igual a la que hay entre estos dos puntos celestes. Y a su vez es igual a la pendiente entre el punto verde y el punto celeste. Eso es lo que he estado haciendo con estas ecuaciones, ¿ya? Si no lo recuerdas, te sugiero por favor que ingreses a la materia del día de ayer. Entonces, después despejamos la entalpía y la entropía de estas dos ecuaciones y obtenemos los resultados. Como puedes apreciar, en este caso, el valor es externo, por lo tanto, tienes que ver cuál es la tendencia. Por ejemplo, de 30 a 50 megapascal, a medida que sube la presión, fíjate qué pasa con la entalpía, sube también. Por lo tanto, a 55 grados Celsius te tiene que dar una entalpía mayor que 1049,2. Y en efecto, te da 1050,85. En el caso de la entropía, ves, de 30 a 50, fíjate que baja, ¿ya? Por lo tanto, a 55 debiera bajar. Y efectivamente te da 2,60, que es menor que 2,61, ¿ok? Entonces, esta es la forma de expresar. Siempre que tú hagas una interpolación, intrapolación, extrapolación, siempre vas a tener cualquiera de los siguientes datos que debes considerar los constantes. La temperatura, si es la temperatura, los tres datos deben quedar dentro de la isoterma, ¿ya? Recuerda que la sillita es una isoterma, ¿ves? Acá en la fila, en el cuadro, te aparece
que la temperatura es la constante. Si fuera la presión la constante, debieran salirte todos los tres puntos en una línea isobárica, es decir, en una línea horizontal. Esa es la otra variable que puede permanecer constante. La otra variable que puede permanecer constante es la de saturación. Por ejemplo, si yo te digo que tu calidad vale 0, los puntos deberán estar ubicados en esta zona de líquido saturado. Y si te digo que la calidad vale 1 o que el vapor es saturado, los 3 puntos debieran quedarte identificados o dibujados en la zona de saturación, ¿ya? Que es esta que estoy indicando con el cursor. Espero que hayas comprendido. Veamos otro ejercicio, ¿te parece? Fíjate, el ejercicio 2. Determina la entropía y la energía interna a temperatura de 850 grados Fahrenheit y 140 psi. Bueno, estamos con el sistema inglés, no te asustes, también a veces se asustan los niños con esto, pero no deben asustarse, ¿ok? Debes tener muy claro siempre, disculpa que te lo diga tanto, pero es para que lo aprendas, debes tener muy claro cuáles son los valores de la temperatura y de la presión crítica para que puedas trabajar con rapidez. La temperatura es 850, si tú recuerdas, la temperatura crítica era algo así como 700 y tanto, entonces tú en este caso, a ver qué ha podido, ya, tú tienes 850 grados Fahrenheit y la temperatura, déjame buscarla para decirte el valor exacto, porque no me acuerdo, 705 creo que es, 44, pero no estoy muy segura. Ese valor, si se te olvida, recuerda que está en la tabla C1 o en la tabla C2 y corresponde a la última fila, ¿ya? Bien, efectivamente, la temperatura la temperatura crítica en el sistema inglés, eso no me acuerdo mucho porque no siempre trabajo en este sistema, es 705,44 grados Fahrenheit. Y la presión crítica es 3.204 psi. Pero tu presión, fíjate, la temperatura es mayor que la crítica. Al tiro, inmediatamente al saber que mi temperatura es mayor que la temperatura crítica, yo sé que me encuentro en la zona de vapor sobrecalentado. No pierdo tiempo y me debiera ir inmediatamente a la tabla C3, ¿ok? Te vas a la tabla C3 y buscas 850. Tienes que buscar en la primera columna la temperatura, que sería 850 grados Fahrenheit, y buscas en estas columnas donde se encuentra el valor de la presión que te están dando. En este caso, estoy dando la presión de 140 psi. Por lo tanto, yo sé que es este el bloque donde el cual yo voy a trabajar. Y mi temperatura de 850 se encuentra entre 800 y 1000 grados Fahrenheit. Por lo tanto, son estos los valores que yo voy a utilizar, ¿ok? Si tú te fijas acá, ¿qué es lo que yo estoy manteniendo constante? Mira, la temperatura varía, 800 y 1000, pero la presión tengo una sola presión, que es 140. Por lo tanto, yo al dibujar los puntos en mi diagrama PV, van a quedar sobre una línea isobárica, a diferencia del ejercicio anterior que quedó en una línea isotérmica. Fíjate, acá, bueno, esta línea roja, por favor, niños, niñas, no olviden de realizarlo porque me va a representar al punto crítico y me sirve como referencia, porque a veces a uno incluso se le olvida si el valor es mayor o menor que el punto crítico, pero al dibujar esto se da inmediatamente cuenta, ¿ok? El próximo paso, una vez que tienes ya tu diagrama de referencia, ok, dibujas la isoterma a 800 grados Celsius, perdón, a 850 grados Fahrenheit, que es lo que te están pidiendo. Y como vimos en la tabla, tienes los datos a 800 y a 1000 grados Fahrenheit. Por lo tanto, dibujo la isoterma a 800. Fíjate que la isoterma 800 es mayor que la de 705. Sigue siendo un valor supercrítico, sobre el crítico. Y el de 1000 grados Fahrenheit te queda más arriba aún. Por lo tanto, si tú ubicas tus puntos, tienes tu punto de 850 acá, tienes tu punto azul, que corresponde a 800, siempre a la misma presión, ¿ves? Acá tienes tres presiones que son las mismas, por lo tanto tiene que estar dibujado en la isóbara. La temperatura es la que varía, ¿te das cuenta? Entonces tienes 800, 850 y 1000 grados Fahrenheit. Te vas a la tabla, sacas los valores de la energía interna, veamos, los valores de la energía interna, te fijas, a 800 sacas tú el valor de la energía interna a 140, y también PSI, y también a 1000 grados Fahrenheit
el valor de la energía interna a 140 psi. Y esos valores son los que tú ubicas acá en esta tabla. Te insisto que esta tabla, si tú pones, lo que me preguntó un estudiante en clases, que este valor de 800 podría estar acá abajo y acá arriba. Es exactamente lo mismo, el resultado es exactamente lo mismo, porque lo que nosotros estamos haciendo es una igualdad de pendientes. Estamos asumiendo que esta pendiente es igual a esta pendiente. Entonces, que están tan cercanos los puntos que se comportan como si estuvieran distribuidos en una línea recta, tienen la tendencia a una línea recta, ¿ya? Bien, acá lo que tú estás haciendo también te das cuenta inmediatamente que es una interpolación, porque el punto es un punto interior, ¿ya? Si tú de aquí despejas, con la metodología siempre, te das cuenta si es exactamente igual el procedimiento a la extrapolación. Solamente la diferencia radica en cuáles puntos tú vas a utilizar. Y obtienes fácilmente tu valor de energía interna y de tu entropía. Vas a comparar para verificar que sean al menos consistentes los resultados. Como este está interno, significa que tu valor de energía interna debe estar entre el valor de esta 800 y el de 1000. Y lo mismo la entropía. Veamos. La energía interna debería ser mayor que 1290,5, pero menor que 1371. Y te da 1310, se cumple, ¿ves? Y en la entropía tiene que ser mayor que 1,8, pero menor que 1,88, y te da 1,83 más o menos. Muy bien. Hasta el momento estamos súper bien. Hagamos este ejercicio. Este ejercicio es un poquito diferente, pero es muy bonito. Yo creo que vas a aprender mucho. Mira, determina la presión y la entalpía para una temperatura de 187 grados Celsius si la calidad es cero. Tú estás acostumbrada o acostumbrado a que yo siempre te dé valores de temperatura y presión o temperatura y entalpía, pero no te doy de calidad cero, ¿ya? Entonces, recuerda que en la zona de saturación corresponde a la zona de líquido saturado, a la zona de mezcla y a la zona de vapor saturado. En esa zona, tú requieres conocer la temperatura o la presión, ojo, la temperatura o la presión, además de otra variable diferente a ellas, ¿ok? Por ejemplo, si tú tuvieras solamente la temperatura y la presión, no te sirve para determinar en qué punto estás, porque podrías estar en cualquiera de un montón, de infinitos puntos. Podrías estar, si te doy la temperatura y presión de saturación, podrías estar en líquido saturado, en mezcla con cualquier calidad o en vapor saturado. Entonces, diferente es que yo te diga, tu temperatura es 187 grados Celsius y la calidad es 0. ¿Qué significa eso? Significa que yo estoy en el borde de la curva de saturación desde el punto crítico hacia la izquierda. Ya te lo voy a mostrar con un gráfico. Fíjate, busco en la tabla C1 si es que está a 187 grados Celsius. No está, está a 180 y está a 190. Yo sé que voy a tener que interpolar, ¿te fijas? Porque el 187 es interno. Me pedían la presión y la entalpía. La presión, como es líquido saturado, va a corresponder a la presión de saturación que yo estime para esa temperatura. Y en el caso de la entalpía, yo tengo que ubicar la entalpía HF, porque es líquido saturado. La calidad 0 se asocia a líquido saturado, y la F recuerda que me simboliza a líquido saturado, la entalpía de líquido saturado. Por lo tanto, mi entalpía a 187 va a estar entre 763,2 y 807,5 kJ partido por kilogramos, mientras que mi presión va a estar entre 1 y 1,254 megapascal. Fíjate cómo los dibujo en el esquema. Esta es la zona de líquido saturado. ¿Recuerdas que recién te dije? Tú puedes hacerlo en una isoterma, en una isóbara, en la zona de líquido saturado, que representa desde el punto crítico sobre esta zona, o en la zona de vapor saturado, que es esta zona, ¿ok? Acá, en este ejercicio específico, te estoy diciendo que la calidad vale 0, por lo tanto está acá, ¿te fijas? Entonces tú dices, ok, voy a dibujar a 187 grados Celsius, es esta línea, este es el punto que yo busco, voy a ubicar a 180 grados Celsius, esta línea azul, este es el punto que tengo, y a 190, que este es el otro punto. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora yo hago de nuevo, esta es una interpolación, ¿te fijas? Ponen los datos acá, acuérdate, HF, porque el líquido saturado, aquí pones el valor de líquido saturado a 180, el valor de líquido saturado a 190. Y después hacen lo mismo de siempre
y obtienes el valor que corresponde. Muy bien. Sigamos. Otro ejercicio para que veas todo lo opuesto. Fíjate, la temperatura y entalpía, si es que te dan como dato 19,2 megapascal y la calidad es 1, recién yo te di la calidad 0, ¿ya? Ahora, como me dan una presión, tengo que ingresar a la tabla C2, ¿ya? El 19,2 se encuentra entre 18 y 20 megapascal, por lo tanto, de nuevo voy a tener que interpolar. ¿Entre qué temperatura? Entre esas dos. Pero ahora me piden la entalpía de vapor saturado, por lo tanto voy a buscar el HG. Recién, acuérdate que busqué el HF. Ten cuidado con esto que dice FG. Recuerda que el FG corresponde a la entalpía de vaporización, que es el valor de vapor saturado menos de líquido saturado. Ten cuidado al ver estos datos, ¿ya? Que a veces uno se equivoca. Bien, acá, entonces mi valor de H va a estar entre 2410 y 2509,2. Fíjate, ahora recién los dibujaba acá porque era líquido saturado. Ahora es vapor saturado, por lo tanto los puntos están ubicados acá. ¿Te das cuenta? Entonces, la primera es que yo ubique a 19,2. Ahí yo hago esta línea horizontal y después dibujo la isoterma correspondiente. Esa isoterma busco el valor de la temperatura, que lo desconozco, lo estoy estimando, ¿cierto? Busco los datos que tengo en tabla, tenía 18 y 20 megapascal. A 18 megapascal tiro la línea horizontal, la isoterma respectiva, le hacemos una sillita, y si tú buscas en la tabla C2, a la presión de 18 megapascal, tienes 357,1 grados Celsius como presión de saturación, ¿ya? Después hacen lo mismo a 20 megapascal, tiran la horizontal, despacito, después hacen la sillita, te vas a la tabla C2, busca 20 megapascal, y vas a ver que la temperatura de saturación es 365,8 grados Celsius, ¿ves? Entonces estamos interpolando en esta zona, ¿ves? Entonces, ahora hacemos la tablita como siempre. Acuérdate que ahora utilizan los valores de HG. Delante, cuando la calidad vale 0, usaban los valores de HF, ¿ya? Y obtienen los resultados. Lo mismo de siempre. Debieran quedar entre estos dos el valor de temperatura porque estoy interpolando y me da 362 que está entre ellos. Muy bien. Y la entalpía me da entre estos dos, así que también me quedo tranquila y veo que los ejercicios están marchando bien. El otro ejercicio que quedó propuesto es determinar la entalpía y la entropía a 320 grados Celsius y 25 megapascal. A ver si te das cuenta de algo en este ejercicio. Te voy a dar un segundo. ¿Te diste cuenta? Mira, ¿en qué fase está? Tienes la temperatura de 320, no me dice nada, pero me están diciendo que la presión es 25. Esa presión es mayor que la crítica. Recuerda que era 22,088 megapascal. Tu temperatura la comparas con la temperatura crítica y dices, ah, es menor que la temperatura crítica, por lo tanto, estoy en la zona de líquido comprimido. Al estar en la zona de líquido comprimido, me voy inmediatamente a la tabla C4. Supongamos que no me di cuenta, porque insisto, a veces uno no se da cuenta, y lo buscas a 320, te das cuenta que la presión de saturación es 11,27 y la presión que te doy es 25. Como la presión que te estoy dando es mayor, significa, mira esta posición de mi mano, significa que está comprimido el sistema. Al comprimir significa que tú aumentas la presión, ¿ya? Si hubieses hecho lo mismo en la tabla C2, porque te equivocaste y dijiste, no, tengo la presión, y cuando tengo la presión puedo entrar a la tabla C2, no vas a encontrar el valor de la presión de 25, ¿te das cuenta? Entonces, al ser mayor, ahí tú tienes obligatoriamente que comparar con la temperatura crítica para estar seguro que estás en la zona de líquido comprimido. Pues bien, estamos en la zona de líquido comprimido, utilizamos la tabla C4. Lo primero, buscamos 320, y después buscamos la presión que nos daban. Nos estaban dando 25 megapascal. Te voy a enseñar otro truco, a lo mejor que te va a facilitar un poco el trabajo. Cuando tu presión o la temperatura se encuentran justo al medio de los valores disponibles, por ejemplo, en este caso tienes 20 y 30 megapascal, 20 más 30 son 50, dividido por 2 son 25, ¿ya? Significa que cualquier variable que tú quieras determinar va a corresponder al promedio. Por ejemplo, si yo quiero determinar, por ejemplo, a 60 grados Celsius y a 25 megapascal, la energía interna,
la energía interna va a ser 165,17 más 164,04 dividido por 2, ¿ya? Entonces tú puedes sacar siempre el promedio cuando tú encuentres que el valor de la presión o de la temperatura se encuentra justo al medio entre los dos extremos. Por ejemplo, si yo te dijera a 70 grados Celsius, tú dices, a 60, basta con que yo saque los promedios de las variables entre 60 y 80. Entonces, a 70, si tú sacas el promedio entre estos dos, vas a tener el valor a 70. Entre estos dos vas a tener el valor de la energía interna a 70, etc. ¿Entendido? Sin embargo, si tú no te has dado cuenta, no importa. Y haces la interpolación como te enseñé y te van a dar exactamente los mismos resultados. Así que no te preocupes de ello. Solamente por si son trucos para simplificarte la vida y optimizar el tiempo que tienes para las pruebas. Sigamos con lo que estábamos viendo. Tienes 320 grados Celsius y tienes una presión de 25 megapascal, por lo tanto vas a usar los datos a 20 y a 30 megapascal. Sabemos que estamos usando esta zona, y esta es la zona de interpolación. Vamos a seguir interpolando, ¿te das cuenta? Dibujamos nuestros datos a 20 megapascal, que estaba en la tabla de recién, y a 30, y el que yo quiero es 25, ¿ok? Está justo al medio de estos dos, insisto, yo podría sacar el promedio de las variables. Pero supongamos que no me di cuenta, hice la tabla como siempre, puse los datos de la tabla C4 acá, hice nuestra metodología, y con las pendientes, y obtengo estos valores. Y comparas, 1438 se encuentra entre estos dos, 3,3759 se encuentra entre estos dos, perfecto. Te insisto, si tú hubieses sacado el promedio, y verifícalo con tu calculadora, ahora que tienes tiempo, y saca el promedio de estos dos. El promedio de estos dos es exactamente el mismo valor que este, a menos que yo me hubiese equivocado, ¿ya? Y el promedio de estos dos es exactamente el mismo de este, ¿ya? Si no te da el mismo porque yo me equivoqué, pero creo que no me equivoqué, ¿ok? Bien, ahora hemos terminado con los desafíos que yo me había dado el día de ayer para la clase de hoy. Sin embargo, ayer ustedes también me plantearon algunos desafíos en clases, así que quise hacerlos ahora, pero también con algunas ayudas de apoyo para poder facilitarles más la tarea. Por ejemplo, estos son los que más les cuestan a los estudiantes, así que yo te invito a que pongas mucha atención. Si tienes una temperatura de 220 grados Celsius y presión de 2,5 megapascal, ¿qué debes hacer para estimar los valores de las propiedades? Mira, bueno, conocemos temperatura y presión, por lo tanto nosotros podemos irnos a la tabla C1 o a la tabla C2. Si yo me voy a la tabla C1 directamente, voy a encontrar el valor inmediatamente en la tabla. Para mí eso es simplificar tiempo. Si me voy a la tabla C2 con la presión de 2,5, voy a tener que sacar promedio, seguramente porque no está el valor exacto, ¿ya? Voy a tener el valor, por ejemplo, el 2,5 se encuentra entre estos dos, y voy a sacarlo entre 2 y 3. Puedo sacar el promedio al tiro, ¿ah? Y también ustedes tendrían los resultados. Pero mejor me voy a la tabla C1, porque no tengo que sacar promedio ni tengo que interpolar ninguna cosa, ¿ok? Bueno, al estar en la tabla C1 me voy a dar cuenta que la presión es mayor que la presión de saturación, a la temperatura que me dieron, por lo tanto sé que estoy en la zona de líquido comprimido, ¿ok? Entonces, fíjate, me estaban dando una temperatura, olvidé cuánto era la temperatura, era de 220, ¿ya? Y la presión de 2,5. Fíjate, a 220 grados Celsius estamos acá, ¿te das cuenta? Y te están dando la presión de 2,5 que estaba en esta zona. ¿Te acuerdas cuando te enseñé al comienzo de la clase que esta era la zona de intrapolación? ¿Ya? Como estás en la zona de líquido comprimido, esa zona está al límite con la zona de líquido saturado. Por lo tanto, acá, antes de esto, están los datos de líquido saturado, y por eso tú haces la intrapolación, que en el fondo se traduce en una interpolación entre dos tablas, ¿ya? Fíjate, a 220 grados Celsius, la presión que tú tienes es 2,3, 2,318, ¿ya? Que es un valor más cercano a 2,5 incluso que el 5. Si tú utilizas solamente los datos de la tabla C4, que es de 5 y de 10 megapascal, lo vas a tener malo en la prueba, porque siempre tú debes tratar de interpolar antes que extrapolar. Y la intrapolación, en el fondo, es una interpolación. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora vamos a obtener entonces los valores. Veamos. Fíjate,
acá que te hice este dibujo para explicarte. Acá lo que tú tenías, la isoterma a 220 grados Celsius, de la tabla C1, fíjate, a 220 sacamos 2,318 megapascal de presión de saturación, ¿cierto? Mira, lo hice azulito para que tú lo pudieras relacionar más fácil, ¿ya? Y acá tengo, esta es la tabla C1, y acá tengo la tabla C4 de líquido comprimido. Si tú ingresas con la temperatura de 220, la primera presión que tienes es 5 megapascal, no tienes una más chiquitita. Entonces tú la pones ahí, ¿ves? La otra que la sigue es 10, iría el 10, el 15, el 20, etcétera, para arriba. Pero tú quieres el de 2,5. Por lo tanto, como siempre, tienes que tratar de interpolar y no extrapolar. Vas a interpolar, pero con el valor de líquido saturado. Por favor, no vayas a equivocarte y ponerle de vapor saturado, porque ese es un error enorme que a veces cometen los estudiantes, ¿ya? Pero tú no lo vas a cometer. Entonces, este valor lo intrapolo entre la tabla C4, ¿ya? Y entre la tabla C1 de líquido saturado. ¿Ves? Este valor rojo lo intrapolo entre el valor de la tabla C1 de líquido saturado, es decir, con VF, HF, SF, etc., y con el valor de líquido comprimido que ubicas en la tabla C4 en la primera columna. Si tú recuerdas al comienzo de la clase, entonces yo te mostré que esta era una zona de intrapolación cuando tu presión era menor que 5 megapascal, pero era mayor que la presión de saturación, a la presión de saturación correspondiente a la temperatura que yo te estaba dando, en este caso 220. Simplemente pones ahora, ingresas los valores en tu tabla, a 2,5, 220, lo que quiero determinar, pones los valores de la tabla C1, ¿ves? De saturación, que te mostré recién, y los valores de la tabla C4. Y ahí obtienes tus valores de H y de S. Fíjate, en el fondo esta intrapolación es una interpolación, por lo tanto tu valor rojo, las variables, las propiedades que tú determines, deben estar entre las de 5 megapascal y las de saturación, de 2,318. Entonces, estos valores los comparas, y si te fijas, 943.7 está entre ellos dos, y 2,5179 entre estos dos. Muy bien. Otro ejercicio. Si tienes 12 megapascal y tienes una entalpía de 2720 kilojoule partido por kilogramo, sigamos. Exactamente lo mismo, ¿ves? Tienes la presión, 12 megapascal. La entalpía es Hg 2684,9. Comparamos este valor y te vas a dar cuenta que 2720 es mayor que Hg, por lo tanto estamos en la zona de vapor sobrecalentado, ¿ya? Al estar en la zona de vapor sobrecalentado, te vas a la tabla C3. En la tabla C3 vas a ver, entonces, vamos a bajar esto, que no me deja ver. Entonces, aquí tú vas a buscar esta es la tabla C3, ¿te acuerdas? Y esta zona era la zona en que tú intrapolabas, ¿te acuerdas? Toda esta zona al comienzo, revísalo, te dice como una oreja de conejo, y esa zona era la que tú intrapolabas. Como estamos en la zona de vapor sobrecalentado, ¿quién es el estado que está más cerca de él? Es el vapor saturado. Por lo tanto, tú tienes que intrapolar con los valores de la tabla C1 o C2, pero para vapor saturado, ¿ok? Entonces, el H, 2720, está acá, porque acá tienes 2847, 3051, 3000, vas aumentando, y tú tienes 2720, que es menor, ¿viste? Entonces estás en esta zona. Haces lo mismo, como conoces la presión, te fijas, está constante, dibujas, y ahí tú obtienes esos valores. Muy bien. Pones los valores de saturación, Hg, SG, acá utilizas la tabla C2 porque conocías la presión, en el de recién conocías la temperatura, por eso usaste la tabla C1, y acá usas la tabla C3, y obtenemos nuestros valores que tienen que estar entre ellos. Estima el volumen específico y la entropía de agua, este me lo preguntó un estudiante, a 2 megapascal y 200 grados Celsius, este lo expliqué en la clase pasada, ayer, específicamente, pero me dijeron que tenían algunas dudas.
Así es que de nuevo lo voy a explicar, porque no está de más explicar la parte de intrapolación. Fíjate, a 2 megapascal y 200 grados Celsius. Si tú te fijas, a 200 grados Celsius la presión de saturación es 1,554 megapascal, y la presión que tú tienes es 2 megapascal, por lo tanto es líquido comprimido, ¿ya? Entonces, fíjate, yo quise hacer este dibujo, tú haces una isoterma a 200, y tu presión de saturación es 1,554. Cualquier valor de presión mayor que ese, y a esa misma temperatura, te da la zona de líquido comprimido, ¿viste? En ese caso. Supongamos ahora que tú haces el proceso inverso, ingresas con la tabla C2 a 2 megapascal, vas a sacar tu temperatura de saturación, ¿ya? Insisto que esto lo estoy explicando porque un chico me preguntó en clase, ¿ya? Entonces, yo ahora hago mi isóbara a 2 megapascal, y sobre esa dibujo mi isoterma, ¿ves? Mi isoterma es la temperatura de saturación que salía a 2 megapascal, que era 212,4 grados Celsius. Entonces, ¿qué hago ahora? Dibujo la isoterma que yo quiero. La isoterma que yo quiero es 200 grados Celsius, porque ese es el dato que me está dando el problema, e intersecto, tiro la isoterma de 200, que tiene una presión de saturación de 1,554 megapascal, e intersecto con la de 2 megapascal, y ese es el punto que yo quiero, ¿ven? Sigue estando en la zona de líquido comprimido. Entonces, me voy a la tabla C4, ¿cierto? Busco 200, era la presión de 2 megapascal, está antes de 5, es igual al ejercicio anterior, estamos en esta zona, es decir, vamos a tener que enfrentar una intrapolación. Acá le hice este dibujito, para que fuera más simple. Tenemos este punto que corresponde al líquido saturado, ahí tienes la tabla C1, líquido saturado, 1,554, este es el rojo que yo quiero determinar, es mi incógnita, y en el 5 lo saco de la tabla C4, que es a 200, y a 200 grados Celsius, y a 5 megapascal, ¿ves? Y ahí lo tienes. Y luego dibujamos acá, lo hacemos todo sobre una isoterma, y hacemos nuestra intrapolación, como siempre, utilizando el valor de líquido saturado, ¿ya? Entonces, no olvides, les puse ahí que en la intrapolación debes utilizar 2 tablas, ¿ya? Bueno, en este ejercicio la tabla C1 para obtener los valores de líquido saturado, y la tabla C4. Pero si estás en la zona de vapor sobrecalentado, como en el ejercicio, hace 2 ejercicios antes, significa que estás en la zona de vapor sobrecalentado, vas a intrapolar con los datos de vapor saturado. ¿Cuáles son los desafíos de esta semana? Debes inventar 8 ejercicios. Perdón, sí, 2, 4, 6, 8, 10, 2 ejercicios. 2 ejercicios de interpolación simple, de interpolación, en sistema internacional y en sistema inglés, 2 de intrapolación y 2 de extrapolación, de sistema internacional y de sistema inglés. Además, debes describir con tus propias palabras, como tú lo entendiste, lo más claramente posible, por favor, la metodología para realizar una intra o una extrapolación. Lo puedes hacer a través de un procedimiento paso a paso, o bien escribiendo con tus propias palabras, como a ti te haga sentir más cómoda o cómodo. En este portafolio no vamos a evaluar materia, ¿ok? Que ya estamos trabajando con los ejercicios. Quiero hacerles algunas observaciones para ir estando segura de que ustedes están aprendiendo lo que estamos viendo. Estarás en la fase de líquido comprimido, ahí siempre debes utilizar la tabla C4 en cualquiera de estos casos. Si a una temperatura dada la presión es mayor que la de saturación, siempre estás en líquido comprimido. Si a una presión dada la temperatura es menor que la temperatura de saturación, vas a estar en líquido subenfriado, pero en la misma tabla C4. Cuando el sistema se encuentra a una temperatura menor que la temperatura crítica y la presión es mayor que la presión crítica, también estás frente a un líquido comprimido. A una temperatura o presión dada, los valores de V, H, U o S son menores que los correspondientes a fase de líquido saturado a la temperatura o presión que te hayan dado. Recuerda que en la zona de líquido comprimido la calidad es indefinida, tienes que poner una rayita. Nunca debes determinar la calidad, porque aquí no hay vapor saturado, entonces no tiene sentido físico que tú determines la calidad, es un líquido subenfriado o comprimido, ¿ya?
Si tú te equivocas y calculas la calidad, te va a dar una calidad negativa, y eso va a estar malo en tu ejercicio. Así que, por favor, si te llegara a salir una calidad negativa, tú mismo retrocede en el desarrollo de tu ejercicio y fíjate dónde te estás equivocando, porque te equivocaste en argumentar la fase. Tampoco deben olvidar que cuando estamos en la fase de vapor sobrecalentado, o bien de gas, ¿ya? Recuerden que el gas era la zona que tenía sobrepresión crítica y temperatura crítica, ahí vamos a utilizar la tabla C3. ¿Cuándo se dan esos casos? Si a una temperatura dada la presión es menor que la de saturación. Si a una presión dada la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. ¿Ok? Cuando el sistema se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura crítica, inmediatamente sé que es la tabla C3. A una temperatura o presión dada, los valores de V, H u S son mayores que los correspondientes a la fase de vapor saturado, es decir, los indicados con los subíndices G. De la misma manera, en el vapor sobrecalentado, la calidad no tiene sentido físico. Si tú la determinas por equivocación, te va a dar un valor mayor que 1, ¿ya? Eso no tiene sentido físico. Por lo tanto, tienes que ponerle una rayita, no lo calcules en la prueba, ¿ya? Si te sale mayor que 1 es porque estás ocupando una tabla que no es la que te corresponde. Estás en fase de vapor sobrecalentado y tal vez estás usando la tabla de saturación C1 o C2. Miren, también les escribí esto para que les quede más claro. Si la intrapolación ocurre para un valor de propiedad que se encuentra en la fase de vapor sobrecalentado, entonces deberás utilizar el valor correspondiente a vapor saturado, tabla C1 o C2, y el valor de la tabla C3 para vapor sobrecalentado. Se usan dos tablas. Si la intrapolación ocurre con un valor de propiedad que se encuentra en la fase de líquido comprimido, también usas dos tablas, pero utilizas la tabla C4 y también la tabla C1, C2, pero para líquido saturado. ¿Ok? Entonces, chicos, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, me preguntan, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, chicos, muchas gracias. Que les vaya muy bien.